Bueno, última parte entonces ya de la unidad número 2 para hacer referencia fundamentalmente a este tema vinculado a cómo castellanizamos o adaptamos a nuestra comunidad hablante las voces extranjeras, particularmente aquellas que provienen de países que hoy están ejerciendo de alguna manera un imperialismo cultural, idiomático, militar, económico, insisto en lo cultural, muy pero muy marcado. Concretamente, cómo reaccionamos frente a términos que provienen del inglés y particularmente del inglés norteamericano. En primer lugar, primero lo tenemos que hacer partiendo de una base que es fundamental. El idioma a nosotros nos ha enseñado a pensar, nosotros pensamos en un idioma y por lo tanto de alguna manera nuestra cosmovisión está constituida por el idioma que utilizamos diariamente, con las normas de uso de nuestra comunidad hablante que de alguna forma también implican una asociación de nuestra vida con el entorno que nos rodea. Por lo tanto, tenemos que respetar nuestro idioma, nuestra forma de expresarnos, porque en ello estamos respetando, al hacer eso, estamos respetando nuestra historia, nuestro legado cultural. Eh, no olvidemos esto, los imperios, lo primero que atacan generalmente cuando quieren sojuzgar a un pueblo, es precisamente a los valores culturales de ese pueblo. Es decir, trata de imponer otros criterios culturales. Lo primero que hicieron, convengamos, los ingleses en las Islas Malvinas para poder de alguna manera sentirse los propietarios de ella, a pesar de ser unos usurpadores, lo digo aprovechando el momento y para rendir homenaje también a todos los héroes de la guerra de Malvinas, particularmente a los que dejaron la vida siendo soldados de la patria. Lo primero que hicieron los ingleses ya en el siglo XIX, cuando se apoderaron de justamente el archipiélago, es enviar gente que hablar el idioma inglés y al mismo tiempo llevaron docentes de inglés para que se consolidara la idea de que culturalmente las islas le pertenecían. Esto es lo que hacen todos los imperios. Lo hizo España en América hispánica y lo hizo Portugal en el territorio brasileño y lo hace Holanda en las Antillas holandesas. Todos fueron junto con la conquista militar, llegó también la conquista cultural. Y lo primero que se hizo fue desplazar a las lenguas nativas. Por eso es tan importante que nosotros, en épocas en las cuales el dominio cultural no se da necesariamente a través de la punta de la espada, sino fundamentalmente a través de esto, de la tecnología, de los avances tecnológicos que se dan en la comunicación, que tengamos una actitud eh, por lo menos prudente a la hora de incorporar términos en inglés a nuestro idioma. ¿Cuáles son los que tendríamos que evitar? Aquellos que tenemos sinónimos y en uso permanente. ¿Mm? A ver, ¿para qué decir otra cosa que no sea oferta cuando nos encontramos frente a una vidriera que nos está proporcionando la posibilidad de comprar más barato un producto? ¿Mm? ¿Para qué utilizar el término en inglés? Como esto, uno y un millón de términos, ¿eh? Hay algunos comunicadores que parecerían, quieren demostrar cierta superioridad académica, cuando uno sabe que no tienen, que con dificultades han podido terminar el primario, y sin embargo quieren, insisto, demostrar esa superioridad académica, ese querer estar ubicados en el primer lugar del estrato sociolingüístico, es decir, en la zona de los cultos, y por eso utilizan términos en inglés de manera aberrante y permanente.
Bueno, no tiene por qué ser un sinónimo, un síntoma, un signo de capacidad expresiva utilizar términos en inglés cuando uno tiene términos en castellano que lo reemplazan fácilmente. Distinto es cuando no tenemos el término en castellano. Por lo tanto, la adaptación va a llevar seguramente un tiempo. No teníamos, y seguimos sin tenerlo, por lo menos en mi modo de ver, un término que reemplace a la palabra whisky en castellano como para utilizar otro nombre para llamar a ese tipo de bebida. A propósito, les recomiendo, vean cómo la Real Academia Española ha querido morfológicamente adaptar el término al castellano. Se darán cuenta de que es, desde el punto de vista de la norma de uso, ridículo. Bueno, vamos a otros términos. La tecnología nos trae términos permanentemente que es difícil de alguna manera adaptar rápidamente al idioma castellano. Algunos no tienen traducción. Zapping, por ejemplo, es un término que la verdad no, nos cuesta encontrar un término en castellano que pueda, con una sola palabra, reemplazarlo. Por lo tanto, ahí sí corresponde utilizar el término en inglés, aun cuando sabemos que con el tiempo vamos a estar adaptándolo morfológicamente y fonéticamente a nuestro idioma, como sucedió con el término fútbol. Fútbol es un término claramente adaptado al castellano, con la grafía del castellano, pero obviamente es un término que lo único que se buscó con él es utilizar el mismo nombre en inglés, utilizarlo con la morfología castellana. Ahora bien, hay otros términos que con el tiempo terminan... a ver, uno cuando los conoce por primera vez se pregunta por qué lo vamos a utilizar en inglés y no en castellano. Bueno, hay una presión cultural que hace difícil, evidentemente, y rápidamente poder enfrentarlos. Y quedan. Mouse va a seguir siendo mouse en nuestra comunidad hablante al menos, por más que lo podamos traducir a ratón. Vamos a seguir hablando de la PC en lugar de hablar de la CP, porque en realidad lo que tenemos en nuestras oficinas es una computadora personal, no una personal computadora, como sería la forma como expresaríamos esa idea en inglés. Bien, esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, cada vez que vamos a adoptar un término, tenemos en uso corriente un término en castellano, usemos ese término en castellano. Si no lo tenemos, tratemos de tomarlo y adaptarlo morfológica y fonéticamente al idioma castellano. Y en tercer lugar, si eso resulta difícil, tomemos la palabra en inglés, porque supuestamente no tenemos ninguna que en castellano lo reemplace, y dejemos pasar el tiempo, seguramente terminará adaptándose a nuestro idioma. Dos puntitos que están en el final de esta unidad 3 es para lectura fundamentalmente de ustedes. Leo el punto. Dice acuerdos morfológicos y ortográficos según la Academia Argentina de Letras. Les recomiendo leerlo. Sería una redundancia que uno explicara punto por punto todo lo que está allí. Tienen que estudiarlo eso, no tanto, tienen que fundamentalmente leerlo con una lectura atenta, pueden de alguna manera obtener el objetivo que nosotros buscamos con este material, que ustedes aprendan a delimitar cuando estamos hablando de neologismos
que se han adaptado a nuestra comunidad hablante y cuando estamos hablando de errores en el uso de algunos términos. Y finalmente, análisis de los medios de comunicación del cambio lingüístico es una descripción de lo que los medios dicen del cambio lingüístico. Recomiendo su lectura, insisto, más que todo como una especie de ejercitación previa a la realización del trabajo práctico. Esta es la unidad 2. Recuerden, habrá un trabajo práctico que tendrán que presentar el día martes antes de las 18 y otro el jueves 9 también antes de las 18 como forma además de cumplir con el presente en lo que normalmente debería haber sido la clase presencial. Nos estamos viendo y a su disposición.